Muy buenas noches, amados hermanos, amadas hermanas. Bienvenidos una vez más a una transmisión en vivo y en directo de su ministerio, Ministros de la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, director de Ministros de la Palabra. Nuevamente agradecemos a Dios Todopoderoso ese privilegio que nos da de reencontrarnos a la luz de su santa palabra. Hoy es martes y les recuerdo que los martes y los jueves nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestra plataforma de Facebook Live, nuestra plataforma audiovisual de martes y jueves 5 de la tarde, hora de Costa Rica. En este momento son las 8 de la noche en Argentina. Damos gracias al Señor también porque podemos transmitir a través de nuestra plataforma radiofónica de MP Radio, de noche o de día. MP Radio es tu mejor compañía. El tema de los martes y los jueves a través de Facebook Live lo hemos denominado Escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. De eso estamos hablando todos los martes y jueves. Estamos analizando sucesos que van a ocurrir conforme se acerque la parucía de nuestro Salvador. Eso hace la escatología. Analiza, profundiza a la luz de las Escrituras todos aquellos eventos que se van a ir desarrollando. Por eso es que Mateo capítulo 24 es un capítulo escatológico. Aún más, Mateo como evangelio es uno de los libros en el Nuevo Testamento más escatológico. Y ese capítulo 24 que tiene unos sinópticos, tanto en Marcos como en Lucas, pues hace una clara referencia a esos eventos que van a ocurrir conforme se acerca la segunda venida de Jesús. La sesión de esta tarde-noche la hemos titulado Cuernos y más cuernos. ¿De qué hemos venido hablando? Precisamente de lo que los cuernos simbolizan. Los cuernos simbolizan poder, simbolizan autoridad. Estamos hablando de una serie de cuernos que estarán apareciendo conforme se acerque la venida de Jesús. Los cuernos lo que indican es el ascenso de un gobernante, de un dictador que traerá y hará mucho daño al mundo. O sea, estamos hablando acerca de el anticristo. Dice Mateo capítulo 24, versículo 37, 38 y 44. Cuando yo, el Hijo del Hombre, venga otra vez, la gente estará entregada a sus banquetes y fiestas de boda sin saber lo que está sucediendo hasta que sea demasiado tarde y sean arrastrados. Ustedes deben estar vigilantes para que mi regreso no los sorprenda. Usted y yo, como hijos de Dios, estamos en estos martes y jueves precisamente vigilando, precisamente poniendo atención, aprendiendo acerca de lo que va a ocurrir conforme se acerque la segunda venida de Jesús. Dice Mateo capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, que son sinópticos. Sinópticos es que los cuatro evangelios es probable que repitan los mismos acontecimientos en los mismos cuatro evangelios. Los pueden repetir en tres o en dos o en uno. Eso es sinóptico, que se repite en uno o en otro evangelio. Estas señales antes del fin las encontramos solo en Mateo, Marcos y Lucas. Mateo capítulo 24 nos hace una descripción de 10 grandes señales que ocurrirán conforme se acerquen los últimos tiempos. También nos habla de un gran evento que es la segunda venida de Jesús, y también un segundo tema que está relacionado con las recompensas y castigo que recibirán los seres humanos según corresponda. Hemos venido avanzando en esas primeras 10 señales y ya logramos poder reflexionar acerca de los falsos cristos. Ya avanzamos con las guerras, avanzamos con las pestilencias, con las hambres, con los terremotos. Hemos avanzado con la señal número 6, que es la persecución, la traición, la señal número 8, que es el enfriamiento del amor. Logramos llegar a la señal número 9, que es la predicación del evangelio, pero llevamos semanas literalmente
encerrados, si cabe la expresión, enfrascados en la señal número 10. Esa señal número 10 es la que antecede la segunda venida de Jesús, porque será la aparición del anticristo, la abominación desoladora y el tiempo de angustia cual nunca antes. Ya el apóstol Pablo nos ha hecho una clara referencia que la segunda venida de Jesús no va a ocurrir hasta que sucedan tres cosas. Una, la aparición del anticristo. Dos, esa abominación desoladora, esa persecución que ocasionará el anticristo. Y número tres, lógicamente, esa gran tribulación. Por eso estamos con esa señal número 10, que el mismo Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 15 y 21, el mismo Jesús nos decía: por lo tanto, cuando vean que aparece en el lugar santo la desoladora impureza de que habla el profeta Daniel, presta atención el lector, porque como la persecución que entonces se desatará, no se habrá desatado ninguna en la historia, ni se desatará después. Ahora, ¿de qué nos habla a usted y a mí esta gran tribulación? Vamos a ver, cuando decimos, ¿qué nos dice la Biblia acerca del anticristo? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de todos los horrores que cometerá ese último gran dictador mundial? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la tribulación? La mayoría de las veces, usted y yo nos vamos hacia el libro de Apocalipsis desde el capítulo 13. Pero es interesante porque para que usted y yo tengamos una mejor idea de quién será el anticristo, qué es lo que hará el anticristo, que nos dé una vaga idea de hasta dónde llegará toda esa maldad que el anticristo va a ocasionar, necesariamente hay que ir a las profecías escatológicas de Daniel. Todas las profecías de doble referencia de Daniel nos habla exactamente de la venida del anticristo. Es con Daniel con el que usted tiene más nivel de detalle de todo lo que este inicuo, de todo lo que este hijo de perdición realizará. Por eso vamos necesariamente que tener, ir a Apocalipsis capítulo 13 para continuar hablando del anticristo, pero estamos haciendo un paréntesis porque Daniel se complementa muy bien con Mateo capítulo 24 acerca de esa décima señal de la gran tribulación. Si usted quiere conocer quién es el anticristo, qué es lo que hará el anticristo, por lo menos esa idea, usted tiene que ir a las profecías escatológicas de Daniel. Por eso decimos que son profecías de doble referencia, porque Daniel probablemente visionaba lo que 383 años después Antíoco IV iba a realizar como el gran perseguidor de la iglesia del Antiguo Testamento, a finales del Antiguo Testamento, allá por el año 168. Sin embargo, es probable que dentro de las visiones de Daniel, Daniel también pudo haber estado recibiendo revelaciones acerca no solo de Antíoco IV, sino también acerca del anticristo. Por eso, estas profecías de doble referencia ya tuvieron su cumplimiento. Son históricas. Daniel las profetiza, pero la Biblia no las registra como cumplidas. La historia mundial se ha encargado de darle la razón a Daniel en cuanto a esas profecías porque efectivamente ya ocurrieron y la historia lo confirma. Pero hay el segundo cumplimiento de esas profecías, las cuales se encuentran en un futuro inminente, y eso es precisamente el anticristo. Ahora, las profecías de Daniel nos hablan acerca del anticristo del Antiguo Testamento, que es Antíoco IV, pero también nos va a estar hablando acerca del anticristo, para que usted y yo tengamos una mejor idea acerca de este terrible personaje. Rápidamente lo ubico en el libro de Daniel, en el capítulo 7, hago un rápido resumen de lo que hemos visto hasta ese momento. Les recuerdo que Daniel tiene un sueño en el capítulo 7, versículo del 2 al 8, donde Daniel está observando 4 grandes bestias que eran idénticas en cuanto a imperios, porque las bestias son imperios. Son los mismos imperios que Nabucodonosor II había visto en el capítulo 2 de Daniel. Nabucodonosor ve una estatua, Daniel ve 4 bestias. Aquí lo importante en el sueño de Daniel es esa cuarta bestia que tiene 10 cuernos, y esos 10 cuernos le dan paso a un cuerno pequeño.
Cuando vamos al versículo 9 y 10 de Daniel 7, dentro de ese mismo sueño que Daniel está recibiendo en cuanto a la visión terrenal de la aparición de ese anticristo, Daniel inmediatamente tiene una revelación acerca del juicio ante el gran trono blanco. Daniel está siendo trasladado del cielo a la tierra para observar dos grandes visiones, una visión celestial, una visión terrenal en tractos. Ahora, no es que Daniel es como un yoyo que sube al cielo y luego baja a la tierra para volver a ir al cielo y luego bajar a la tierra. Hemos explicado que la escritura hebrea se caracteriza por el principio de alternancia. Daniel pudo haber visto solamente la visión terrenal y posteriormente solo la visión celestial o viceversa. Sin embargo, el formato de escritura hebrea les permite a los escritores que hagan alternancias. Entonces puede empezar contando la visión terrenal, la deja por un momento para continuar con la celestial, luego la vuelve a retomar. Aquí lo importante no es el orden en que las visiones están reseñadas. Aquí lo importante son las visiones en sí mismo. Recordemos que estas visiones no son simultáneas. La visión terrenal del anticristo sucede antes de la segunda venida de Jesús. La visión celestial acerca del juicio ante el gran trono blanco, Daniel la está recibiendo y eso sucede posterior a la segunda venida de Jesús. No es que Daniel está viendo dos acontecimientos simultáneos, porque hay un tiempo indeterminado entre ambos. Ahora, Daniel empieza a hacerse varios cuestionamientos. ¿Qué significan esas visiones? ¿Quién es esa bestia o qué es esa bestia? Esos 10 cuernos, ¿quiénes son? ¿Qué significa ese cuerno pequeño? Dentro de ese sueño de Daniel, a la par del trono donde está sentado ese anciano de días, hay un personaje no identificado que le contesta a Daniel esas interrogantes. Y la cuarta bestia, le está diciendo ese personaje no identificado, es un imperio que será gobernado por 10 reyes que en determinado momento le van a dar esa autoridad a un nuevo rey escatológico. Y eso queda refrendado en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, versículo 12 al 14, cuando nos dice, los 10 cuernos son 10 reyes que todavía no han subido al poder. Durante una hora se le permitirá reinar junto a la bestia. Luego su propósito es entregar al monstruo el poder y la autoridad que poseen y se unirán para pelear contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá porque es Señor de señores y es Rey de reyes. Lo que le está diciendo ese personaje no identificado que está de pie a la par del trono y lo que le está respondiendo a Daniel es exactamente lo que el apóstol Juan está visionando en Apocalipsis capítulo 17. Vean que no hay mudanza, no hay error, es exactamente el mismo evento. En un momento determinado, los reinos del mundo le van a entregar al anticristo para que sea el gobernante o último dictador mundial. El mismo anticristo reunirá a todas las naciones en la batalla del Armagedón, que la podemos notar en Apocalipsis 19, en Apocalipsis 20. Llegaremos a analizarla en su momento. Y vendrán a luchar contra el Cordero. Sin embargo, ya esa batalla está perdida por parte de la trilogía satánica. Ya está claramente estipulado que Jesús es el que va a vencer. Ahora, cuando vamos a Daniel capítulo 7, versículo 25, dice la palabra del Señor, hablando del cuerno pequeño, hablando del anticristo, él desafiará al Dios Altísimo e irá acabando con sus santos. Tratará de cambiar todas las leyes y las fiestas religiosas del pueblo de Dios. El pueblo de Dios estará bajo su poder por 3 años y medio. Les recuerdo que Daniel está visionando lo que Antíoco IV va a realizar 380 años después de que se escribió esta profecía. Pero también Daniel está visionando lo que el anticristo va a realizar también en su momento. Acabar con los santos. No quiere absolutamente nada que ver con Dios ni lo que se parezca a Dios. Este cuerno pequeño, para efectos nuestros, ya lo que pasó con Antíoco IV pasó y es histórico. Pero para nuestros efectos, lo relevante de las profecías de Daniel, 2600, 2500 años después, es que el anticristo será un suelto de lengua, será un blasfemo contra todo lo que es sagrado
y contra todo lo que es divino. Daniel nos dice que el anticristo proclamará su propia religión, porque el anticristo será un ateo. Un ateo no es aquella persona que niega la existencia de Dios, porque la existencia de Dios no puede ser negada por nadie. El ateo es aquel que no quiere reconocer a Dios como su Señor. Por eso el anticristo será un ateísta. No querrá reconocer al Dios de dioses, al Señor de señores. Pero también el anticristo será un antiteísta. O sea, él se va a oponer, se va a poner en contra de todo lo que tiene que ver con la adoración a Dios. No solamente es ateísta, sino antiteísta, pero también será autoteísta. O sea, va a demandar una adoración exclusiva a él. Él negará a Dios. El anticristo estará contra Dios. El anticristo pretenderá, dice Daniel, ser igual a Dios. Esto no es nuevo para nosotros porque ya también el apóstol Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 4, nos lo había aclarado. Vean qué interesante cómo aparece el ateísmo, cómo aparece el antiteísmo y cómo aparece el autoteísmo por parte del anticristo, dice la palabra del Señor. Él se opone, o sea, es ahí donde se convierte en ateísta y se levanta, dice Pablo, contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto. Aquí demuestra su antiteísmo. Y luego sigue diciendo, este hombre hasta se atreverá a ir y sentarse en el templo de Dios y hacerse pasar por Dios. Es ahí donde el anticristo se convierte en autoteísta. Vean qué interesante cómo Pablo va de la mano con lo que nos dice Daniel y va a quedar refrendado cuando lo observemos en el libro de Apocalipsis. Un ateísta que no querrá reconocer a Dios. Un antiteísta que va a oponerse a todo lo que sea el libre culto y servicio a Dios y que va a convertirse en un autoteísta porque va a demandar esa adoración hacia él. El Salmo 53, versículo 1, usted tal vez ha tenido la oportunidad en algún momento de leerlo, dice claramente que el necio, para el necio, Dios no existe. Una persona que insista en desconocer la existencia de Dios porque simplemente no le da la gana entender que Dios existe, ya es un tema muy personal, ya es un tema muy particular. Esa persona es un necio, porque la existencia de Dios es innegable. Nosotros no podemos negar que Dios existe. Cuando usted va a Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20, cuando usted va al Salmo 19, versículo 1, cuando usted va a Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, hay muchos textos en la palabra. Ahora, no nos corresponde a nosotros, hermano y hermana, demostrar la existencia o no la existencia de Dios. Dios existe, punto. La Biblia es totalmente clara. Lo que el ateo hace o lo único que puede hacer es no reconocer a Dios como su Señor. Eso será claramente una de las permutas del anticristo. No va a querer nada con Dios. Lógicamente, ¿qué sucede? Que eso lo convierte en un blasfemo. Por eso Daniel utiliza la palabra blasfemia. Este anticristo será un blasfemo. Y usted sabe que un blasfemo no tiene oportunidad de perdón. La blasfemia contra el Espíritu Santo, el negar la acción redentora de Cristo en la cruz del Calvario, no querer nada con Dios, rechazar constantemente a Dios durante toda la vida, lo único que le acarrea a esa persona es el no perdón del Eterno y por tanto su perdición por los siglos de los siglos. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 13, que ya llegaremos ahí, pero para utilizarlo nada más como referencia en el versículo 5 y 6, Apocalipsis capítulo 13 me dice, a la bestia se le permitió que dijera blasfemias contra el Señor y también se le dio autoridad para actuar por 42 meses, durante los cuales blasfemó contra el nombre de Dios, de su morada y de los que habitan en el cielo. Es categórico lo que nos está diciendo todos esos textos de la palabra del Señor en cuanto a la actitud que el anticristo va a asumir contra todo lo que es
sagrado. Por eso les reitero que vamos a continuar con las profecías de Daniel. En este momento estamos en el capítulo 7, vamos a iniciar hoy el capítulo 8, vamos a continuar con el 9, 10, 11 y 12 y posteriormente vamos a ir entonces a Apocalipsis capítulo 13. Así es que en materia de conocer al anticristo nos queda bastante rato para analizar y reflexionar, y es muy importante que a usted y a mí nos quede claro respecto a este personaje diabólico. Daniel y Juan tienen un intervalo aproximadamente de unos 600 años. Así es que es interesante notar que Juan no desdice a Daniel, y Daniel antes de Juan profetiza exactamente lo que Juan va a retomar en su momento a través de las visiones que Juan personalmente está observando. Muchas de esas visiones que también las tuvo el profeta Daniel. Esas visiones de Daniel que ya hemos venido analizando en el capítulo 2 con el sueño de Nabucodonosor II, con el sueño que tuvo Daniel de las 4 bestias, lo que nos demuestra a usted y a mí es que naciones aparecen, naciones desaparecen. Lo que estamos diciendo es que en ese mundo nunca habrá paz. Una nación se va a levantar contra la que la antecedía, la va a desaparecer para montarse sobre el poder. La codicia, la avaricia, el orgullo, el odio, la injusticia, todo eso prevalece en esos gobiernos que se levantan y que luego vienen otros y los eliminan. Ellos se ponen en el poder, vienen otros y se levantan. Eso ha sido un tema cíclico a través de la historia mundial. La Biblia nos dice en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 13, que lejos de que haya paz, el mundo cada vez irá de mal en peor. Ese mundo contabiliza más de 15.000 guerras. Increíblemente, en la historia de la humanidad hay un registro de 15.000 guerras, pero también hay un registro de 8.000 tratados de paz que no sirven ni han servido para nada. Si contabilizamos realmente cuáles han sido los verdaderos años de paz en este planeta, no sobrepasa a los 300 años, tomando en cuenta toda la historia humana. De eso es de lo que nos está hablando Daniel, precisamente hasta llegar a ese último dictador, que es el que va a cometer errores totalmente impronunciables, horrores impronunciables. Dice Daniel en el capítulo 7, versículo 26 y 27, entonces los jueces se sentarán para juzgar y al cuerno se le quitará el poder, dejándolo destruido para siempre. Luego todas las naciones debajo del cielo con todo su poder serán entregadas al pueblo del Dios Altísimo. Ellos reinarán para siempre y todos los gobernantes de la tierra le servirán y le obedecerán. Recuerde usted que una vez que Cristo asciende al cielo, está sentado a diestra de Dios Padre. Y Dios le dice a su Hijo, espérate, para que en el momento en que acabemos con todos tus enemigos, entonces te voy a entronizar, te voy a declarar como el soberano de soberanos y todas las naciones te van a entregar todo el poder y la autoridad para que sea Cristo a partir de ese momento que gobierne. Pero qué interesante que el mismo Daniel nos habla en diferentes partes de sus profecías en cuanto a que el destino del anticristo ya está totalmente echado. El anticristo será destruido. La trilogía satánica tendrá que desaparecer. Los enemigos de Dios tendrán que ir a ser encerrados al lago de fuego y ser torturados por los siglos de los siglos. Solo hasta que la maldad sea totalmente enclaustrada es que entonces Cristo podrá gobernar un reino de justicia, un reino verdaderamente de paz, un reino de amor, un reino en que las naciones sientan entonces lo que es la justicia en el gobierno. Este que está de pie junto al trono, que es el que está conversando con Juan, que es el que le está contestando las preguntas que tiene el profeta, le vuelve a enfatizar el juicio sobre ese cuerno pequeño. Ahora, en el versículo 27 ya se acerca el fin del sueño de Daniel. Daniel queda
muy impresionado en el versículo 28 del capítulo 7 de Daniel. Daniel queda muy preocupado, queda muy impresionado. Ya habíamos notado en el versículo 15 del capítulo 7 que Daniel estaba expectante, Daniel está boquiabierto. Hermano y hermana, yo no le culpo a Daniel que se haya sentido tan abrumado. Llegó momentos en que Daniel no comía, no dormía. Era un tema tan lleno de asombro, tan lleno de expectación. Eh, si estuviéramos nosotros en el lugar de Daniel observando todo eso, yo creo que estaríamos igual o peor que el mismo profeta. Daniel está viendo cosas que ni siquiera eran simbologías o ejemplos que él pudiera tomar desde su propio contexto histórico. Hay cosas desconocidas que Daniel está observando que 2600 años después no han sucedido, por lo menos en el caso de la aparición del anticristo. Daniel, hasta en su rostro quedaba plasmado lo que él interiormente sentía. Vean lo que dice el versículo 28 del capítulo 7. Este fue el fin de la visión. Yo estaba muy turbado y mi rostro estaba pálido de miedo, pero no conté a nadie lo que había visto. Definitivamente Daniel tuvo revelaciones muy cautivantes, muy estremecedoras, muy dolorosas, pero también visiones que al final de todas ellas denotaban la victoria del Eterno sobre la maldad, la imposición de lo bueno sobre lo malo. Por eso Daniel dice, no le comentó a nadie sobre esa experiencia espiritual que tuvo. No tenemos referencia de que lo haya conversado con alguno de sus amigos. Sin embargo, bendito Dios que Daniel la escribe, la deja plasmada sobre papel para que otros fuesen beneficiados con esas visiones que él tuvo. 2600 años después, usted y yo somos dichosos y bendecidos por tener esas visiones. En el momento en que lleguen a ocurrir, usted y yo no vamos a estar desprevenidos. Eso es lo que Jesús le decía a sus discípulos en Mateo 24. Ustedes tienen que estar vigilantes. Ustedes no pueden estar desprevenidos. Ustedes tienen que tener claro lo que va a pasar. Suceda lo que suceda, la victoria final será del Eterno. Daniel lo escribe, lo guardó de donde lo tenía, en su corazón, lo saca, lo escribe, para que usted y yo podamos entonces darnos una vaga idea de eso que ve Daniel. Ahora, la idea no es que usted y yo nos atemoricemos de lo que Daniel está viendo. La idea es que usted y yo tengamos esperanza de que aunque suceda todo lo que va a suceder, la victoria será del Señor. Rápidamente, antes de entrar al capítulo 8 del libro de Daniel, las visiones del capítulo 2, ocurridas en el año 603 a.C. a través del sueño de Nabucodonosor II, y la visión del capítulo 7 a través de un sueño que tuvo Daniel allá por el año 553, unos 45 años de intervalo entre uno y otro, tienen eventos que eran presentes para Daniel. ¿Cuáles eventos? El surgir de Babilonia. Daniel, en ese momento, en el año 553, Nabucodonosor es el gobernante del imperio babilónico. Eso era presente para Daniel. Pero también esas visiones tienen eventos futuros para Daniel, pero que son históricos para nosotros. El tema de Babilonia para usted y para mí es historia. Pero Daniel hasta ese momento no conocía del surgimiento del imperio persa, del imperio griego y el imperio romano. Para usted y para mí son históricos. Pero qué interesante, dentro de estas visiones también hay eventos que son no solamente futuros para Daniel, sino hasta futuros para nosotros. Y son esos eventos de los últimos tiempos. Por eso, usted y yo tenemos claro, hasta lo que hemos analizado hasta ese momento, que muchas profecías de Daniel corresponden a un pasado histórico para nosotros. Nosotros podemos constatar que efectivamente esos hechos ocurrieron. Fueron sucesos que se dieron en lo que se denomina la época intertestamentaria, o sea, entre el Antiguo y el Nuevo
Testamento, entre el libro de Malaquías y el libro, el surgir, el nacimiento de Cristo, la primera venida de Cristo al mundo. En esa época es donde se cumplen esas profecías de Daniel, que aunque no están registradas en la Biblia como realizadas, la historia universal sí nos dice que efectivamente sucedió. Ahora, a lo que yo quiero llegar es que si estas profecías parciales de Daniel se cumplieron, la pregunta es, ¿por qué no han de cumplirse aquellos sucesos que, aunque eran futuros para Daniel, todavía son futuros para usted y para mí hoy? Dicho de otro modo, si se cumplió parte de esas profecías, el resto de las profecías, aunque hayan pasado 2600 años después, esas profecías, hermano y hermana, de que se van a cumplir, se van a cumplir. Dios no deja nada a medias. Lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Jesús mismo decía en Mateo capítulo 5, versículo 18, les aseguro, dice Jesús, que mientras existan el cielo y la tierra, ni la parte más pequeña e insignificante de la ley de Dios se pasará por alto hasta que ésta se cumpla totalmente. Cielo y tierra va a pasar, pero la palabra del Señor no va a pasar. Se va a cumplir fielmente. Por eso es interesante este análisis de profecías que estamos haciendo de doble referencia. Unas ya cumplidas, las otras no cumplidas, en un momento determinado van a suceder. Sea que estemos usted y yo para verlo, o sea que usted y yo ya no estemos, pero de que van a cumplirse, van a cumplirse. Yo le creo a la palabra del Señor. Entremos inmediatamente al capítulo 8 de Daniel. Vamos a ir analizando entonces el capítulo 8, 9, 10, 11 y 12 que nos restan acerca del anticristo, para que tengamos un mayor nivel de detalle acerca de la abominación desoladora, de la persecución del anticristo, de la profanación de lo sagrado, de la eliminación del continuo sacrificio, de esa gran tribulación que Daniel nos detalla muy bien, que Daniel nos da un nivel de detalle muy bueno para que usted y yo podamos tener una mejor claridad acerca del anticristo. En el año 551, ya Daniel, capítulo 8, sucede 2 años después de Daniel capítulo 7. En Daniel capítulo 8 todavía sigue siendo Babilonia la gobernante de el mundo. Babilonia sigue siendo el imperio mundial. En el año 553, en Daniel capítulo 7, Nabucodonosor ya no existe. Nabucodonosor existió hasta, lo vimos allá por Daniel capítulo 4. Ya a esas alturas lo que hay es una corregencia en el cual Belsasar es corregente en el imperio babilónico. Daniel es un hombre de más o menos 72 años y vuelve a tener otra visión de los imperios del futuro. Esa visión del capítulo 8 de Daniel se va a concentrar ahora en 2 de las 4 bestias que Daniel había visto 2 años antes en su último sueño. Ahora será la visión del imperio medo-persa y posteriormente la visión del imperio griego. Y vamos a anotar por qué son tan importantes estas visiones en cuanto al estudio del anticristo que estamos llevando a cabo a nivel de detalle y que va de la mano con Mateo capítulo 24. Dice Daniel capítulo 8, versículo del 1 al 3. En el tercer año del reinado del rey Belsasar tuve otra visión. Además de la que había tenido antes, vi un carnero con 2 cuernos largos parado a la orilla del río. Uno de estos cuernos, o sea, Persia, comenzó a crecer hasta que llegó a ser más largo que el otro, o sea, Media. Recordemos que cuando surge el imperio medo-persa, surge a partir de la unión de 2 grandes culturas, la cultura de los medos, la cultura de los persas. Sin embargo, por absorción, en un momento dado, los persas terminaron dominando a los medos y se siguió hablando solamente acerca
de los persas. Lo que la historia hoy confirma, ya la Biblia lo había vaticinado, la Biblia lo había predicho. Persia aparecerá ya por el año 539 arrasando el mundo conocido y por tanto será el fin y el debacle del imperio babilónico. Recuerde que Persia, en el sueño de Nabucodonosor II, en la estatua de Nabucodonosor II, es ese pecho y esos brazos de plata, que lo leíamos en el capítulo 2. Pero en Daniel, Persia aparece representado como un carnero, aparece en el capítulo 7 de Daniel como un oso, dentro de esas 4 bestias que Daniel había visto. Ahora, en esta nueva representación del capítulo 8, aparece Persia como un carnero con 2 cuernos, hablando de Media y hablando de Persia. Cuando me habla de Grecia, Grecia es el imperio que va a suceder al imperio persa ya por el año 336. Recordemos que en el sueño de Nabucodonosor II, en esa estatua que él visiona, Nabucodonosor ve el vientre y unos muslos de bronce. Eso es el imperio griego, en el capítulo 2 de Daniel. Pero en el capítulo 7, Daniel lo que ve es un leopardo con 4 alas y 4 cabezas. Eso lo que va a demostrar más adelante es la división del imperio de Alejandro Magno en 4 grandes generales. Ahora Daniel en el capítulo 8 ve a esta bestia como un macho cabrío. Resulta, nos adelantamos al capítulo 5 del capítulo 8 de Daniel, y Daniel nos dice que de repente un chivo o el carnero, que en este caso es Grecia, apareció del oeste, tenía un cuerno muy grande entre sus ojos, atacó violentamente al carnero, o sea, a Persia, y le rompió sus 2 cuernos, sin que el carnero pudiera hacer nada para defenderse. Después el chivo derribó al carnero y lo pisoteó sin que nadie pudiera salvarlo. Aquí lo que nos está hablando es del surgimiento del imperio griego. ¿Por qué es tan importante esto que estamos leyendo para efectos del ascenso del anticristo? Recordemos que cuando Persia cae ante el imperio griego, Alejandro Magno se decide entre ceja y ceja expandir toda la cultura y el lenguaje griego a todas aquellas tierras que conquistaba. Dios, que tiene el control de todo lo que sucede, aunque algunos quieran negarlo, Dios utiliza esa pasión que tenía Alejandro de difundir su cultura y su lenguaje para preparar el mundo para el evangelio de Cristo. Es muy interesante que Alejandro lo que hace es tenderle una alfombra al evangelio de Cristo, porque cuando usted nota todo el Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos en griego, que era el lenguaje que todo el mundo conocía en ese entonces. El que existiera casi un lenguaje universal ayudó muchísimo en la propagación de ese contexto histórico, el mensaje de salvación. Eso Dios lo había previsto ya 300 años antes del nacimiento de Jesús. Y nos dice Daniel, capítulo 8, versículo 8, el chivo se hizo muy poderoso, pero de repente, en el momento que más poder tenía, su cuerno se rompió y en su lugar crecieron 4 cuernos. Esos cuernos apuntaban hacia las 4 direcciones. Aquí lo que nos está diciendo es precisamente que 10 años después de la caída del imperio persa, allá por el año 333 más o menos, Alejandro el Grande, así se conoce en la historia, con la edad de 32 años muere repentinamente y sus 4 principales generales se repartieron el imperio griego. Estos son los famosos 4 cuernos que crecen a partir de ese cuerno que se quiebra. Pero lo interesante aquí y lo que rescatamos para nuestro interés es que de uno de esos 4 cuernos grandes, de ese cuerno Seleucida, es donde aparece el famoso cuerno pequeño. Y es donde Daniel vuelve otra vez a mencionarnos acerca de ese cuerno pequeño, que es Antíoco IV, el anticristo del Antiguo Testamento,
pero que para nuestros efectos proféticos y de doble referencia es el anticristo. Y vuelve Daniel a hablarme otra vez acerca del hombre de pecado cuando me dice en el versículo 9 al 12 del capítulo 8, y uno de ellos, dice Daniel, surgió un cuerno pequeño que creció hacia la tierra gloriosa de Israel. Creció hasta alcanzar a los ejércitos celestiales y derribó parte del ejército celestial y de las estrellas y las pisoteó. Aún llegó a desafiar al jefe del ejército del cielo al prohibir los sacrificios rituales diarios que se le ofrecían. Vea ya las pistas o los tips que Daniel empieza a darnos acerca del anticristo. Esto que Daniel nos está contando en estos versículos del capítulo 8 me hacen una referencia no solamente a lo que Antíoco IV va a realizar 380 años después, me está hablando también del anticristo, pero por si fuera poco, cuando usted le da una leída a este texto que hemos anotado anteriormente, usted y yo recordamos también a Satanás, cómo Satanás de una manera ilusa quiso pasarse por el verdadero Dios, convenciendo a millones de ángeles santos para que se rebelaran contra el Eterno. Satanás promovió una guerra espiritual en la cual fracasó, como fracasó Antíoco IV hace 2200 años y como va a fracasar el anticristo en un futuro inminente. Así es que este texto de Daniel nos habla de muchas cosas, de muchos eventos hacia un solo común denominador. La rebelión contra Dios lo único que va a llevar como resultado final es precisamente el fracaso. Nada ni nadie podrá prevalecer contra el Dios eterno. Por eso el mismo libro de Apocalipsis, que va muy de la mano con Daniel, en el versículo 3 y 4 nos dice: de pronto apareció en el cielo otra señal. Un enorme dragón rojo con 7 cabezas, 10 cuernos y una corona en cada cabeza, con la cual arrastró tras sí una tercera parte de las estrellas y las arrojó sobre la tierra. Luego se detuvo frente a la mujer en el momento mismo en que iba a dar a luz, a fin de comerse al niño tan pronto como naciera. Aquí lo que nos está hablando precisamente Juan es acerca de esa rebelión que Satanás llevó a cabo, esa guerra espiritual que se dio en el cielo, con la cual Satanás fracasa. Los que creyeron las 5 grandes mentiras de Isaías se tuvieron que ir con él, no por las buenas, sino literalmente echados del cielo, y tienen claro cuál será su destino final. Volviendo otra vez al texto de Daniel en el capítulo 8, versículo 9 al 12, para que sigamos analizando lo que este anticristo va a llevar a cabo, dice Daniel: además de echar por tierra el lugar más sagrado de su templo, pero no se le permitió al ejército del cielo destruirlo por su pecaminosidad. Como resultado de esto, contaminaron las ceremonias del templo y dañaron las cosas más sagradas del pueblo de Dios. En fin, el cuerno hizo lo que quiso y en todo tuvo éxito. De eso último que leemos en Daniel capítulo 8, surge la famosa gran interrogante que el mundo ignorante, que el mundo carnal allá afuera se plantea. Porque si hay algo que al mundo le encanta, es debatir las cosas de Dios, no con el ánimo de aprender, sino con el ánimo de ofender y de blasfemar a Dios. Y hay una gran interrogante que el mundo allá afuera se ha hecho y se hará hasta el fin de los tiempos. ¿Por qué Satanás? ¿Por qué Antíoco IV cuando apareció hace 2200 años? ¿Por qué el anticristo que va a aparecer en un tiempo indeterminado? ¿Por qué no fueron aniquilados o no serán aniquilados en el momento preciso de rebelarse contra Dios? ¿Por qué en el momento en que Satanás se rebela con Dios? ¿Por qué Dios no lo fulminó en un abrir y cerrar de ojos y tal vez
humanamente hablando, el hombre diría, Satanás no le hubiese estado calentando tanto la cabeza a Dios como lo han ido haciendo a lo largo de la era de las cosas. ¿Por qué entonces Dios permite que aparentemente, y lo pongo entre comillas, por qué Dios permite aparentemente que estos malignos se salgan con la suya? En primer lugar, como hijos e hijas de Dios, nosotros sí tenemos la respuesta. La respuesta usted y yo la tenemos en la Biblia. No tenemos que ir a libros de consulta, ni tenemos que ir a prejuicios humanos para poder responder lo que la Biblia claramente responde. En primer lugar, usted y yo sabemos que Dios es omnisciente y que Dios todo lo sabe, todo lo conoce, no hay nada que le sea encubierto. Dios sabía de antemano que todos estos sucesos iban a ocurrir. Porque absolutamente todo, incluyendo la maldad, obedece a un plan divino previamente elaborado por Dios. Nada sucede al azar. Todo lo que ocurre tiene un propósito. Y esta rebelión de Satanás, esta rebelión de Antíoco, esta rebelión del anticristo, la rebelión del hombre y la mujer que ha existido a lo largo de la historia, Dios ya la conocía. Pero recordemos que toda criatura, sea celestial o sea humana, tiene un derecho inalienable cuando es creada. Y es que puede decidir, se le faculta decidir voluntariamente ser leal a Dios, amar a Dios, servir a Dios, sentir que Dios es el Dios de dioses y hacerlo de manera voluntaria, sin un revólver en la cabeza, sin nada que lo esté obligando a creerlo. Eso es lo que se llama libre albedrío. Libre albedrío. Ahora, si la persona voluntariamente rechaza a Dios, si el ángel voluntariamente rechazó a Dios, quería seguir a Satanás, Dios en su voluntad permisiva, entonces abandona a esas criaturas para que tarde o temprano acarreen las consecuencias de sus propias elecciones. Hubiera sido muy fácil en un chasquido de dedos acabar con Satanás. Satanás es una criatura. Dios la hizo y la puede deshacer en cualquier momento. Pero ¿por qué Dios no lo hace? Porque Dios tiene que demostrarle al hombre y a su criatura celestial que le ha rechazado lo equivocado que está. Mi abuela decía que la única manera de demostrarle a una persona que está equivocada es dejarlo que se salga con la suya. Este es el principio divino. Eso no es un principio terrenal, es un principio divino. Dios le permite a Satanás que haga lo que esté haciendo bajo su control para demostrarle lo equivocado que está desde el momento en que pensó rebelarse contra Dios. Dios los abandona, Dios deja que hagan lo que quieran para que tarde o temprano terminen acarreando las consecuencias de sus malas decisiones. En Romanos capítulo 1 el apóstol Pablo es categórico cuando nos dice en el versículo 24, por eso Dios los dejó caer en toda clase de suciedades. Por eso Dios los deja hacer todo lo que les viene en gana. Por eso Dios deja que se desborden en pasiones vergonzosas. Y como consecuencia, reciben en sus propios cuerpos el pago que bien se merecen. Dios los abandona para que hicieran lo que sus mentes corruptas pudieran concebir. Pero tarde o temprano, sobre eso que estas criaturas hicieron como rechazo a Dios, sobre esto Dios los va a castigar. Entonces Dios dice, perfecto, si eso quieres, eso tendrás. Dios no se va a molestar, Dios no se va a bajar del trono. Si el hombre quiere meterse toda la droga del mundo en su cuerpo, hágalo. Tarde o temprano tu cuerpo te va a pasar la factura. Si quieres seguir rechazando la voz de Dios, cuando Él te ha venido llamando mañana, tarde y noche, no hay problema.
Romanos capítulo 2, versículo 5, el apóstol Pablo dice que a mayor gracia, mayor es el castigo. Cuanto más veces Dios te ha llamado, más veces Dios va a castigar. Eso es la voluntad permisiva de Dios. Eso es la tolerancia y la paciencia que tiene Dios con todos aquellos a quienes Él nos ha creado, pero que tarde o temprano, dependiendo de nuestra decisión, así el Señor nos va a llamar a cuentas y recibiremos las consecuencias de nuestras malas elecciones. Es muy fácil, en un abrir y cerrar de ojos, acabar con la creación, pero Dios quiere demostrarle a Satanás, quiere demostrarle al anticristo, le demostró a Antíoco IV lo equivocado que estaba y lo dejó salirse haciendo lo que le diera la gana, pero sobre esas acciones el Señor los termina enjuiciando. Si Dios lo permite, el próximo jueves continuamos con Daniel capítulo 8 y vamos a concentrarnos en un tema que he titulado Antíoco IV y el Anticristo. Vamos a ir a nivel de detalle el próximo jueves para que usted se dé una vaga idea de los horrores que cometió Antíoco IV como perseguidor del pueblo de Israel, que serán apenas una caricatura de los horrores que el anticristo cometerá contra la iglesia y todo lo que se parezca a Dios. Pero de eso hablaremos, si Dios lo permite, el próximo jueves, 5 de la tarde, hora de Costa Rica, 10 de la noche, hora de Argentina. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos, Señor, las respuestas. En ellas encontramos, Señor, lo que necesitamos conocer. Gracias porque tu palabra es lámpara a nuestros pies. Permite que estemos atentos, permite que conozcamos, permite que estemos vigilantes, permite que nos llenemos de esperanza, permite que sepamos el desenlace final de los eventos antes de que ocurran, Señor. Gracias, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, porque solamente escudriñándola, analizándola, Señor, es que podemos obtener y conocerte cada día más. Toda la honra, toda la gloria, Señor, sea para ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tenemos que seguir hablando acerca del anticristo, de la abominación desoladora, de la gran tribulación, a través de estas profecías de Daniel. Así es que espero encontrármelo martes y jueves, 5 de la tarde. Luego iremos a Apocalipsis. Estamos con Mateo 24. Andamos por toda la Biblia estudiando escatología, lo que va a suceder conforme se acerca la segunda venida de Cristo. Les recuerdo que en 1 hora y 2 minutos aproximadamente los pastores Enríquez estarán transmitiendo su programa radiofónico de fe en fe, de gloria en gloria, desde Buenos Aires, Argentina. Los pastores Enríquez están en esta noche trayendo un tema que han titulado El poder de la oración. De eso nos van a estar hablando, aparte del tiempo de saludos, el tiempo de música, la tertulia que hacen ahí, las risas y carcajadas que se echan unos y otros y qué sé yo. Es un programa muy ameno. Usted puede escucharlo a través de MP Radio. Usted sintoniza MP Radio en cualquier buscador del internet y en cualquier parte del mundo en la que usted se encuentre. Usted entra a ministrosdelapalabra.org e inmediatamente está escuchando a MP Radio. Estamos todos los días refrescando nuestra programación musical. La semana anterior subimos más de 300 nuevas melodías. Ayer subimos 40 melodías nuevas. Hoy subimos otras 40 melodías nuevas. Viene una serie de temas de cantos entonados por niños. Cantos que usted tal vez los ha entonado en su iglesia, pero hoy subimos una serie de temas que también están siendo entonados por niños. Así es que Ministros de la Palabra, MP Radio, es una emisora para todas las edades. De noche o de día, MP Radio es tu mejor compañía. Tenemos 4000 melodías que están sonando las 24 horas del día en programación aleatoria. También tenemos toda la Biblia en formato audio dramatizado, los 1189 capítulos de la Biblia, y tenemos más de 800 comentarios breves acerca de biografías, de acontecimientos bíblicos, acontecimientos en la Biblia, en la vida de Jesús,
audiodramatizados. En fin, MP Radio tiene una gama de más de 8,000 tracks en este momento para su edificación y para su bendición. Usted puede escuchar nuestra emisora en cualquier momento y donde quiera que usted se encuentre. Y le vamos a bendecir y le vamos a edificar, porque en Ministros de la Palabra pertenecemos a aquellos a quienes servimos. Lo bendigo con toda bendición de lo alto, que el Señor lo guarde y lo proteja. En el nombre de Cristo Jesús.